Bienvenido. Qué gusto saludarlos. Gracias, Ada, Julieta y Pepe. Me da mucho gusto acompañarlos en su espacio. No, nos da mucho gusto que hayamos podido coincidir para platicar. Bueno, primero, cuéntame algo. ¿No está todo dicho o no estaba todo dicho de Luis Miguel? Es correcto, no estaba todo dicho de Luis Miguel. Nos hacía falta ese eslabón perdido de su vínculo con la política, de que se ha dado desde que él tenía prácticamente 10 años de edad, cuando debutó por vez primera en la residencia oficial de Los Pinos para hacer una audición con la hija del presidente, Paulina López Portillo, y a partir de ahí se abrieron las puertas del paraíso. Y lo que yo voy contando en mi más reciente libro, que además ya está a la venta en todas las librerías por debajo de la mesa, es este vínculo que ha tenido Luis Miguel desde el sexenio de José López Portillo hasta el sexenio de Peña Nieto. Así que no todo estaba dicho. Alberto, pero cuéntanos de dónde viene esta inquietud. Digo, si bien conocemos al Sol en muchos aspectos, ¿por qué decides hacer este libro con más enfocado por este lado de la política también? Sí, primero que nada, yo soy reportero de política, he cubierto la fuerte de política durante alrededor de 25 años, fui editor de política en la revista ¿Quién? Por allá del año 2004. Pero tienes como 15, maestro. Ese vínculo que he tenido directamente con la fuente, con los personajes, con los políticos, con los herederos de las castas presidenciales, pues me dio como el pitazo, por así decirlo, ¿no? Fíjense que yo... Este es mi séptimo libro en el que publico, pero en mi segundo libro, que se trató de los Salinas, la familia Salinas de Gortari, descubrí un recorte de un periódico, de una revista particularmente, donde la hija de Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Salinas Ocelli, reveló que Luis Miguel había cantado en su fiesta de 15 años al interior de la residencia oficial de Los Pinos. Digamos que ese fue el momento en que se me despertó esta curiosidad por indagar mucho más sobre el vínculo de Luis Miguel, dado que yo, insisto, he cubierto esta fuente durante más de 2 décadas. Alberto, como periodista, así empiezan las buenas notas, ¿no? La investigación, buscas, entrevistas. En este caso, para este libro, el tema de la política de pronto lo esconden muy bien, ¿no? Hasta que llegan los periodistas y las descubren. Platícanos un poquito de toda la investigación que tuviste que hacer. Sí, a lo largo de 2 años y medio, más de 2 años y medio, me dediqué a documentar este libro de más de 350 páginas. Es un libro que es una investigación periodística, esto es muy importante recalcar. Todo lo que se contiene aquí son documentos oficiales, son entrevistas exclusivas, son testimonios inéditos, fotografías nunca antes vistas de Luis Miguel, evidentemente, en la cual los protagonistas de la historia y las protagonistas de la historia son esas otras personas que vivieron de igual manera este episodio con Luis Miguel en distintos momentos de la política. Es una investigación que previamente ya tuvo un podcast, un ensayo mío, por así decirlo, y reunió voces como las de, pues, Pedro Torres, quien ha sido productor de Luis Miguel durante muchos años. También fíjate que el doctor Gerardo Estrada, quien fue director del Auditorio Nacional, me concedió una entrevista. Y pues yo sí digo que las joyas de la corona son Paulina López Portillo, la hija del presidente José López Portillo, quien habla por primera vez, después de más de 40 años de silencio, habla por primera vez de este vínculo con Luis Miguel cuando era pequeñito. Al mismo tiempo entrevisto a Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, quien me confiesa que efectivamente se pidió ayuda del Estado mexicano para tratar de localizar a la mamá de Luis Miguel fuera de México, quien estaba desaparecida en el año 1986. Ese episodio, digamos que sí lo vimos tenuemente en la serie de Netflix, en la serie biográfica de Luis Miguel. Lo que no vimos, lo que no supimos son los testimonios, insisto, de estas familias presidenciales que hablan para mi libro, y al mismo tiempo, y un dato muy interesante, es que entrevisté al embajador de México en Israel, en aquel sexenio de Miguel de la Madrid, para saber si efectivamente se había solicitado esta ayuda, pues de manera diplomática y por los canales oficiales, o por debajo de la mesa, como se titula mi libro. Oye, Alberto, ¿dónde estuvo Luis Miguel? ¿En qué sexenio tenía mejores palancas políticas? Yo siempre he dicho que con Salinas de Gortari, Pepe, porque mira, desde que Carlos Salinas de Gortari tomó protesta como presidente de México el 1 de diciembre de 1988, Luis Miguel asistió a la toma de protesta.
en la Cámara de Diputados, en el Palacio de San Lázaro, acá en la Ciudad de México. El video la gente lo puede localizar en YouTube. Luis Miguel sale, está en la explanada de este recinto legislativo del brazo de Carmen Salinas, lo entrevista el entonces conductor Oscar Cadena y Luis Miguel se manifiesta a favor y pues sobre todo dando toda la solidaridad al presidente llegante, al presidente en turno que estaba entrando, que era Carlos Salinas de Gortari. Más adelante cantó en la fiesta de 15 años de su hija. Las fotografías inéditas se incluyen en mi libro, nunca habían salido a la luz pública, y aquí tengo estas imágenes donde vemos a Luis Miguel pues por primera vez. Yo no lo había visto, Pepe, dentro de Los Pinos, hasta que encontré estas imágenes que hoy documento en exclusiva. Y más adelante recordemos que el propio Salinas de Gortari es el que le da la nacionalidad mexicana en sus propias manos a Luis Miguel, antes de que surgiera la crisis, que se iba a filtrar la información de que Luis Miguel no había nacido en Veracruz, como se había dicho, sino que había nacido en Puerto Rico. Entonces esa crisis la convierte en oportunidad el presidente Carlos Salinas de Gortari, y desde luego que hacen un evento y toman unas fotografías y le dan un impacto mediático a nivel internacional, donde yo creo que el que ahí verdaderamente salió ganando fue el presidente Salinas de Gortari. Oye, Alberto, y ahorita que mencionas todas estas cuestiones de tu investigación, ¿qué representa para ti como periodista? Digo, si bien el conseguir la información es un logro para como periodista precisamente, el ya tener todo esto aquí recabado en este libro, poderlo ya plasmar, mostrarlo a la gente, todo el trabajo que te llevó para poder tener estas exclusivas también. Sí, es una gran satisfacción, desde luego, por poder compartirlo con la gente que me lee, que me ha leído a lo largo de 25 años en mis libros, como Las mujeres de Peña Nieto, que fue mi primer libro, o el de los Salinas, Retratos de los cachorros del poder, que habla de los Salinas de Gortari, y ese lo publiqué en 2014. Entonces, en mi séptimo libro en el que publico, es una gran satisfacción poder reunir estas distintas voces. A mí me interesó un poco replicar esa fórmula que me funcionó con Peña Nieto, de no entrevistar a Peña Nieto, sino entrevistar a todo el círculo que rodea a Peña Nieto para hacer un retrato biográfico que se logró en mi libro. Y esa fórmula de alguna manera la repliqué aquí. No entrevisté a Luis Miguel, entrevisto al círculo cercano, a los otros protagonistas, a los otros testigos de la historia, para construir este episodio, esta aportación a la inacabable biografía de Luis Miguel, porque hay que decirlo, pues a pesar de mi aportación, todo no está dicho. Eso también hay que decir. Exacto. No me quiero ir sin preguntarte lo siguiente. Hay muchos, no sé si la palabra correcta sean leyendas urbanas acerca de Luis Miguel. No sé si también los retomas, Alberto, en este libro, porque tiene que ver también con la política, que si Luis Miguel no es Luis Miguel, que si, o sea, hay una cantidad increíble de leyendas urbanas. Sí, pues no está lleno de leyendas urbanas, está lleno de periodismo de investigación. Lo que sí hago es precisamente desmentir esos mitos y leyendas por la información que me dan los dueños de la historia. Es decir, en las leyendas urbanas habita en el inconsciente, en el imaginario colectivo, de que fue el jefe de la policía capitalina, el Negro Durazo, el que lleva a Luis Miguel a la residencia oficial de Los Pinos para presentarlo con Paulina López Portillo. Entonces, 42 años después, Paulina López Portillo, en su propia voz y dueña de su propia historia, me dice, pues no fue Durazo. Quien a mí me presenta y me habla por primera vez de Luis Miguel fue Bebu Silvetti. Bebu Silvetti fue un músico, y ha sido un músico y compositor muy importante en México, que en esa época era el productor de Paulina López Portillo. Paulina fue cantante, tuvo 2 discos durante el sexenio de su padre José López Portillo, y dado ese vínculo musical, es Bebu Silvetti el que le habla de un niño prodigio al que quería que ella escuchara, y ese niño era Luis Miguel. Y como esas, otros mitos y leyendas van cayendo, pero en voz de los dueños de la historia o de sus otros protagonistas. Pero no documentos sin pruebas, digamos. Alberto, el libro ya está a la venta, lo podemos comprar también en línea. ¿Dónde lo encontramos? Y danos tus redes sociales, por favor, porque aquí ya nos andan correteando. Claro que sí, el libro está a la venta en todas las librerías, también a través de las plataformas digitales. Lo pueden conseguir en versión electrónica, en ebook, a la gente que le gusta leer de esta manera, o en versión impresa, como a mí. Vean aquí atrás, a la ya vi. Y lo más importante es que hay un audiolibro narrado por mí mismo. Así que pues pueden ya conseguirlo, Luis Miguel, por debajo de la mesa. Y síganme en mis redes sociales como Beto Tavira, en
Twitter, ahora X, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Pues Alberto, te mandamos un abrazo y muchas gracias por platicar con nosotros. Hasta pronto, Ada, Julieta y Pepe. Un gran privilegio estar en su espacio. Gracias Un a ti por abrazo. compartir con nosotros. Muchas gracias. Me llama muy